Vámonos con más información. Y es que hemos estado dando cuenta del caso del Mayo Zambada, sobre todo a raíz de que uno de los hijos del Chapo Guzmán se declaró culpable, pues de haber engañado al Mayo Zambada para llevarlo a Estados Unidos para que fuera detenido. Pero quien había negado hasta ahora de manera contundente su participación en esta pues privación de la libertad del Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades norteamericanas era el gobernador Rubén Rocha Moya. Es más, recordemos que parte del argumento cuando se da esta detención del Mayo es que iba a un encuentro con el gobernador. Rubén Rocha Moya dijo que no era cierto, que él no tenía ninguna reunión agendada, que por supuesto que esto era una falsedad. Sin embargo, han surgido en esta semana unos audios que pondrían al descubierto que Rubén Rocha Moya sí habría participado en la planeación, por lo menos, de cómo entregar el Mayo Zambada al gobierno de los Estados Unidos. Y de eso platicamos esta mañana con el licenciado Jorge Chesal. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, ¿en qué situación colocan estos audios al gobernador Rubén Rocha Moya? Pues mira, va a depender mucho del humor que tenga la fiscal general Ernestina Godoy. Ernestina Godoy es, cuando ha ejercido en la Ciudad de México, por ejemplo, el cargo de fiscal general, ella decidía qué le interesaba investigar y qué no le interesaba investigar. Y entonces a veces mostraba mucha laxitud, a veces mostraba mucha rigidez. Por lo menos, en este caso, estos audios implicarían que tendría que ser investigado y citado el gobernador Rocha Moya, por lo menos. Si no es que incluso pudieran constituir, si se verifica la autenticidad, pudiera constituir un indicio de prueba, un dato de prueba, que pudiera incluso ser suficiente, si quisiera la señora Godoy, para vincularlo a proceso. Ahora, justo me quiero referir a eso, porque, a ver, en estos audios que ha hecho públicos Ricardo Ravelo, periodista, se da a conocer cómo Rubén Rocha Moya, siendo gobernador, en lugar de proceder en las instancias de procuración e impartición de justicia en este país, habría pues organizado este encuentro en el que se dio el secuestro de Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades norteamericanas. ¿Esto representa la comisión de algún delito? Por supuesto que sí. La comisión de los delitos no nada más es el autor material directo, Sí. sino todos lo que lo rodean, es decir, los copartícipes, los colaboradores, los encubridores, y en este caso él podría incluso, en función del grado de participación, ser incluso un autor intelectual Intelectual, que ¿sí? es tan responsable como la autoría directa material. Pero además hay una situación adicional, licenciado. El hecho de que Rubén Rocha Moya no acudiera a la reunión, de acuerdo a lo que dice el periodista Ricardo Ravelo, habría sido por instrucciones de los Chapitos, que habrían también participado en esta privación de la libertad del Mayo Zambada. A ver, estamos hablando de que un gobernador estaba negociando, estaba bajo un acuerdo con un grupo delictivo. Lo cual efectivamente podría constituir un dato de prueba de algo distinto. Aquí tenemos tres escenarios, y Sí. no quiere decir que se excluyan, son tres escenarios presentes de manera simultánea que se derivan de los audios. Está por un lado la vinculación del gobernador con el secuestro del Mayo Zambada y la extracción del país del Mayo Zambada, en donde evidentemente se le señala de que él participa en la organización de la reunión, etc. Está el tema de que por esta recepción de instrucciones pudiera pensarse que no es, y la forma como se refiere Leopoldo, que es el nombre clave de la fuente que se quita por parte de Ravelo, que él atendiera este tipo de peticiones o instrucciones, puede ser un indicio de que no es el único acto con el cual está vinculado en función de la ley de delincuencia organizada. Y tercero, que no hay que perder de vista, es que en esa misma ocasión de esa reunión muere el rector Cuen, con el cual el gobernador tenía antagonismo. Pero a ver, es que decías, el hasta dónde va a llegar esta investigación depende del ánimo de Ernestina Godoy. ¿De verdad estamos sujetos al ánimo de una persona para que se procure y se imparta justicia en este país? Mira, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, lo hemos visto ya aplicado en otras ocasiones, habla de esos criterios de oportunidad, se llaman así, y entonces
pueden presentarse muchas hipótesis en las cuales él tratara de eludir el castigo en función de que sí se le investigara y él buscara una salida. Recordemos el caso del personaje involucrado con el tema de Miss Universo y todo, donde inmediatamente que empezaron a detectar cosas, él dijo que sabía cantar y sabía cantar muy bien, y entonces quería llegar a un arreglo con la fiscalía para que él se convirtiera en testigo protegido. Aquí podría pasar lo mismo, evidentemente con las consecuencias que eso implicara. Pero por otro lado, también es cierto que eso sería si lo quisieran investigar y lo empezaran a señalar. Pero Ernestina Godoy ha sido experta en ser selectiva respecto de este tipo de casos. En la Ciudad de México, recordemos, por ejemplo, el caso de la línea 12, donde empezó a investigar quiénes habían construido la línea en su momento, aquel tramo que tuvo aquel percance donde murieron muchas personas, se fue y judicializó las carpetas de investigación en contra de quienes habían sido los funcionarios cuando se creó la línea 12, pero no tocó a la actual presidenta, que había sido jefa de gobierno, cuando hubo omisión en los mantenimientos, pese a que está probado que en realidad el accidente derivó de los malos mantenimientos. Entonces, en ese sentido, ella hizo todo lo posible por proteger al gobierno al cual ella pertenecía como grupo político y se lanzó contra quienes realmente no tenían ese grado de responsabilidad. Entonces, esa es la manera de actuar de Ernestina Godoy y aquí veremos si lo hace. También yo supongo que si quiere hacer bien las cosas y como dijo, no va a tener favoritismo, si va a aplicar la ley tal cual, pues ya estará abierta la carpeta en contra del gobernador, al igual que contra los hijos del expresidente y muchos más. Uy, tengo que hacer una pausa, licenciado, pero antes quiero dejar sobre la mesa una pregunta que involucra justamente al expresidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. A ver, cuando se dio la detención del Mayo Zambada, él fue el más indignado, porque dijo que lo habían secuestrado, que se lo habían llevado a este país secuestrado y que había existido una conspiración para privarlo de su libertad y que eso estaba mal hecho. Y es un discurso que ha sostenido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El hecho de que hoy salgan a relucir estos audios, curiosamente, que ahora salgan a relucir estos audios, no apuntaría a un intento, ahora sí, de quitarle el halo de protección a Rubén Rocha Moya e ir por él y dejar claro, pues, que ellos no estuvieron de acuerdo con estas prácticas, o a qué lectura le das al respecto. Dame un segundito mientras voy a la pausa y regreso a seguir conversando contigo, licenciado. ¿Cómo no? Hablamos con Jorge Chezal, enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal acerca del caso de Rubén Rocha Moya y su presunta participación, de acuerdo a lo que develan unos audios publicados por el periodista Ricardo Ravelo, en la planeación para entregar al Mayo Zambada al gobierno de los Estados Unidos. Licenciado, yo te pregunto antes de la pausa, ¿qué representa esto? Porque, a ver, Andrés Manuel López Obrador, al cierre de su administración, cuando detienen al Mayo Zambada, se dice el más extrañado y acusa que entraron a territorio mexicano sin avisarle, los agentes norteamericanos, que si se trató de una privación de la libertad. Estaba él muy indignado porque se le dejó fuera de la jugada y porque no supo ni qué pasó. Y si nos quedaba alguna duda, creo que hoy se confirma que no había confianza, y también con las declaraciones del Chapito recientemente, pues se da a conocer que no había confianza por parte del gobierno de Estados Unidos en el gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador y que por eso no lo hicieron partícipe. Pero ¿qué representa el hecho de que Rubén Rocha Moya, quien fue protegido por Andrés Manuel López Obrador, él sí haya participado en esto sin decirle al entonces presidente, que todavía la presidenta Claudia Sheinbaum haya llegado también indignada con el tema de si se trató de una privación de la libertad o no, una intromisión en México, y que no Rubén Rocha Moya se haya quedado protegido por ellos, pero sin decirles que él sí sabía de estos hechos? ¿Cómo lo deja con el gobierno de la 4T? Y esto significará el término de la protección institucional hacia Rubén Rocha Moya. A ver, aquí hay varias cuestiones, Erika. Sí. La primera, es evidente que el gobierno de los Estados Unidos confiaba más en los narcotraficantes que en el gobierno de México. ¿Por qué? Echó mano de los chapitos para poderse llevar al Mayo Zambada a los Estados Unidos. Entonces quiere decir que si no le avisó el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México y organizó todo esto para que le entregaran al Mayo Zambada ciudadanos mexicanos, entonces no habría tal secuestro internacional. Estos ciudadanos mexicanos, pues entonces quiere decir que confiaba más en ellos que en el gobierno federal. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que podemos darle el beneficio de la duda al expresidente y entonces que la versión que le llegó a él es
que fue secuestrado por el gobierno norteamericano en tierra mexicana. Vamos a pensar que él sí lo creía porque eso le dijeron, lo cual sería una prueba de que al presidente lo engañaban. Y si lo engañaban en una cosa, lo podían haber engañado en muchas otras. Y entonces, ¿cuál es la razón de la toma de decisiones en México y cuáles son las formas o los mecanismos que tiene el gobierno mexicano para evitar que algún funcionario de menor nivel le vea la cara al presidente? Vamos a pensar que el presidente sí estuviera enterado de las andanzas del gobierno norteamericano en México, junto con los chapitos, y entonces esta salida, él sale a defenderla porque él quería descalificar al gobierno norteamericano, lo cual tampoco es bueno, porque entonces quiere decir que por lo menos tratando de colaborar con un delincuente ya detenido, entonces trataba de desviar la atención. Tampoco es un buen escenario. Y finalmente otro escenario en el cual el presidente estaba enterado porque el gobernador participaba y él estaba al tanto y no hizo nada, entonces es omiso. Cualquiera de los escenarios, cualquiera, deja mal parada la presidencia. Pero pensemos, si realmente el gobierno de México no sabía nada, ¿se le acaba con esto el halo de protección a Rubén Rocha Moya? No, bueno, a ver, sería lo más sensato. Claro. Que además, a ver, no es difícil que veamos algo así. Recordemos la actitud de la presidenta cuando en Estados Unidos se da a conocer la noticia de que 2 bancos y una casa de bolsa mexicanos servían como lavado de dinero. Ella sale el miércoles, el miércoles en la mañanera, a decir no es cierto, son mentiras, eso no está pasando, etcétera. En la tarde de ese miércoles, el sistema de pagos electrónicos interbancarios, el SPEI, retira estos bancos de su red. Al día siguiente vuelve a salir la presidenta a decir, bueno, en México no tenemos nada. Ese mismo día en la tarde, Visa retira de la operación de tarjetas de crédito a estos bancos y al día siguiente, a los 2-3 días, sabemos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los está multando por irregularidades en su operación y por haber participado en operaciones de lavado de dinero. Es decir, aquí lo que pudiéramos ver es que esa misma defensa de la presidenta pues ahora puede convertirse incluso hasta en un ataque, si es que es sensata, porque por lo menos lo que debería de hacer es descalificar a Rubén Rocha Moya y tratar de alejarse de la figura de él. Valga la expresión, veremos qué sucede en los próximos días, porque la presidenta, como cierto y conocido personaje, como dice una cosa, dice otra. Uy. Pero qué tema tan complicado, ¿no? El que de pronto salga todo esto cuando el gobierno federal había defendido hasta el cansancio a Rubén Rocha y había dicho, no, hombre, con todo y el estallido social, con todo y los reclamos ciudadanos, no, pero es que no se ha comprobado que esté vinculado con nada, no hay investigaciones en su contra, etcétera. Y bueno, pues ahora con esto creo que ya será ineludible que pase a otro plano el gobernador Rocha Moya y lo que habrá de venir para su entidad también, licenciado. Porque, a ver, déjame preguntártelo, en caso de que se iniciara un proceso en contra del gobernador, ¿qué camino tendría que seguir y qué pasaría? Mira, en este caso tendríamos un escenario muy similar al que pretenden que sea el próximo aprehendido por las autoridades judiciales mexicanas, que es Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas. A él se le llevó un proceso de desafuero, en fin, nunca pudieron hacer nada en contra de él. Y vemos ahora con la detención de Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que también pues se ha dicho que van a ir en contra de Cabeza de Vaca. La situación sería exactamente la misma, es decir, una persona que está ejerciendo un cargo público que posiblemente tendría que haber un proceso de desafuero que tendría que solicitarse por parte de la Fiscalía General de la República para efecto de proceder penalmente en contra de él. Yo incluso creo que ni siquiera es necesario eso, pero bueno, vamos a pensar que ese tendría que ser el camino que seguiría Ernestina Godoy. Tendría que pasar al Poder Legislativo y en el Poder Legislativo, pues quién sabe qué vaya a suceder. Si fuera una instrucción de la presidenta, posiblemente lo desaforarían. Si no dice nada la presidenta y además pensando en alguna red de posibles complicidades, pues tampoco podría ser desaforado. En fin, creo que los escenarios son demasiadas alternativas, demasiadas opciones. Yo creo que por lo menos lo que tendría que haber es un deslinde de este personaje y llamar la atención sobre una cosa. Recordemos las marchas de la gente en Sinaloa en contra del gobernador Rocha Moya
que no fueron atendidas Sí. por el señor López en su momento. Eso significa que el pueblo es sabio solamente cuando le conviene. Pero como tú lo decías, entonces en estos momentos pues todo estaría en manos de la decisión de la presidenta de México. ¿Qué va a hacer con respecto a Rocha Moya? Finalmente, licenciado, se nos está acabando el tiempo, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte acerca de las aprobaciones recientes que se han estado dando en el Poder Legislativo Federal, tanto de las modificaciones en materia de ley de salud como también ayer lo que vimos en la reforma a los nuevos aranceles a productos asiáticos en general. ¿Qué está representando esto para nuestro país, más allá del entreguismo, de las relaciones, de la crítica que se pueda dar a cómo se está obedeciendo a los lineamientos de Estados Unidos, etcétera? Yo te preguntaría, a ver, ¿qué está pasando y qué nos está demostrando y en qué situación nos está dejando en México? Y te lo pregunto porque en ambos casos había legisladores de oposición que acusaban que quedaba tan ambiguo ambos temas, tanto la ley en materia de salud como este tema de los aranceles, que podría haber complicaciones. Mira, y no nada más son esas, ¿eh? Están discutiendo una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, Sí. en donde realmente viene una disminución enorme de los derechos de los ciudadanos. Ya salió publicada el día de ayer la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, lo cual Sí. también trae serias consecuencias para el campo. En fin, y creo que el hilo conductor en todo este tipo de acciones podríamos básicamente verlo de dos colores. Por un lado, es una forma de control central, tanto de la economía como de los derechos de los gobernados, es decir, una disminución de los derechos de la población para tener un mayor control por parte del Estado. Cuando el Estado se fortalece así de esa manera frente a los ciudadanos, estamos en un régimen fascista. No, el fascismo no nada más es de derecha, hay fascismos de izquierda, y en este caso esta concentración de poder absoluto y control directo sobre la economía es una forma de fascismo. Y por otro lado, el otro color de estilo conductor tiene que ver con el hecho de la ambigüedad. Muchas de las normas que se están aprobando, y es el caso específicamente de los aranceles, es el caso específicamente de la ley de salud, en donde se deja la decisión a lo que la autoridad le quiera dar de contenido. Y entonces esas leyes carecen de lo que es precisión, dan inseguridad, y eso le permite al gobierno poderlas manipular en beneficio de sus intereses. Entonces, sí es un tema delicado. Yo creo que veremos amparos en este sentido, que finalmente pues no llegarán a nada, porque la Corte de los Milagros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues será la que finalmente tendrá la palabra decisiva. Ha empezado a recurrir a una estrategia, cualquier amparo que le pueda resultar incómodo al gobierno, lo atrae para resolverlo en la Corte y darle la vuelta a la situación. Y la razón por la que le llamo la Corte de los Milagros, nada más para quien en el auditorio no lo sepa, era en París, donde se juntaban los mendigos, los lisiados, los locos, etcétera, que mendigaban en las calles de París y que se reunían en ese lugar y se le llamaba así la Corte de los Milagros, que eso es lo que vemos por la miseria que tienen quienes están actualmente en la Suprema Corte. Pues ante eso, ¿qué te digo, licenciado? Más que gracias, gracias por siempre compartir el análisis con nosotros. Y qué riesgo en el que estamos en este país, ¿eh? De verdad, yo no sé si alcanzan a dimensionar los legisladores federales lo que tienen en sus manos cuando aprueban una iniciativa, cuando la convierten en ley. Y ya tendremos que hablar, ¿eh? De las que también se están gestando para San Luis Potosí, también este cierre de 2025. Te agradezco como siempre, licenciado. Muchas gracias, y nada más muy rápidamente, vale la pena que el auditorio busque y escuche el discurso de la entrega del Premio Nobel de la Paz el día de ayer por parte de Ana Corina Machado, hija de Corina Machado, la receptora del premio, en donde dice que dejamos que las instituciones se perdieran y no nos dábamos cuenta. Ayer lo presentamos en este espacio y justamente hacíamos alusión a eso, ¿no? Lo familiar que nos sonaba, el cómo dimos por hecho la democracia, dimos por hecho los derechos, dimos por hecho las instituciones y dejamos que se debilitaran. Y bueno, pues ahí están los riesgos y las consecuencias que hoy está viviendo Venezuela. Como siempre, muchas gracias, licenciado. Al contrario, gracias.